El día de hoy tenemos a nuestra querida doctora Karen Bryce con el tema violencia intrafamiliar en los hogares cristianos. Adelante, doctora Karen, el tuyo. Muchas gracias, Rosanita. Muchas gracias con todos los presentes. Efectivamente, realmente el tema y el título que se dio hoy día es en forma de una gran interrogante. Porque muchas veces pensamos que estando en la iglesia no es víctima de este flagelo. Entonces hay muchas preguntas, ¿no? ¿Cuándo la iglesia, qué rol tiene nuestra iglesia en torno a esta violencia doméstica? Sería una primera pregunta. ¿Qué debería mediar nuestra iglesia cuando tenga que intervenir? Si es realmente que solamente la iglesia tiene que intervenir o también tiene que mediar la justicia cuando se ven estos casos. ¿Cuál sería el consejo apropiado de nosotros como líderes, como pastores, que atraviesan esta situación y en comunidad de iglesia se dan cuenta, pero todos callan, ¿no? ¿Qué pasa cuando la víctima es un hombre? Y eso también se da porque muchas veces los varones no dicen o no cuentan o no hablan justamente por el tema de la vergüenza o el qué dirán. ¿Qué interpretación bíblica hay acerca de este tema tan escabroso? Estos son más de una y otras interrogantes que quisiera compartir el día de ustedes. Quizás no nos alcance mucho el tiempo para hablar de todo, pero es necesario que como iglesia entendamos nuestra función, que como hermanos entendamos cómo manejar estos casos, porque es de todos los días. No hay una persona que llegue a la iglesia y que no tenga problemas. Quizás tengo que hablar para aquellas personas que dicen, pero hermana, aquí en mi casa no hay violencia, todo es paz, todo es tranquilidad. Amén. Porque puede haber que tengamos hogares así, que no están diferenciando qué tipos de violencia puedan estar viviendo. Hay un sinnúmero de asignaciones que se les puede dar a la violencia. Violencia como tal, que puede ser la violencia verbal, la violencia física, la violencia emocional, la violencia económica, la violencia sexual, y entre muchas de ellas, ¿no? Entonces, más de uno de los que están aquí de pronto dicen, no, yo no he sufrido violencia, pero por años ha sido ignorada por un esposo o una esposa que es totalmente indiferente a lo que tú haces, a lo que dices, o cómo sufres o cómo ves la vida. A una violencia económica que posiblemente no estés recibiendo un salario, pero no hay quien te ayude, no hay quien comparta contigo las bendiciones del cielo. Y es más, ¿no? Hay alguien que sabe que es una persona con una enfermedad permanente o estás delicado de salud, pero no hay quien vele por ti o quien cuide por ti. O sin ir muy lejos, dentro de la iglesia nos damos cuenta que hay cada situación, sin embargo, callamos. Entonces, todos estos casos de violencia intrafamiliar es a nivel mundial. Hace unos días, creo que fue el sábado, sí, empecé el viernes y terminé el sábado, estuve en una maratón bíblica de unas hermanas de una iglesia evangélica en los Estados Unidos que me conocieron a través de una conferencia y ellos decidieron invitarme para esta maratón y fue un gran privilegio porque estaba con más de 180 damas quienes estaban en esa maratón. Entonces, entre muchas de ellas me pidieron justamente hablar de también un tema de violencia. Y luego se levantaron preguntas y una de las hermanas decía que vivía con su esposo, que era, ella decía que era un rabino porque era judío y entonces ella ya vivía 10 años de convivencia porque él no quería casarse con ella hasta que ella no cambiara su religión. Y por ello era víctima de sinnúmeros de calificativos, es más, ¿no? Violencia sexual dentro de su propio hogar. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser violencia sexual dentro de su hogar si está conviviendo o está casada? Sin embargo, hay tipos de violencia y la forma de trato en la parte de la intimidad. Entonces, él ejercía esa violencia hacia ella. Y entonces ella estaba en la incertidumbre de seguir quedándose en esa relación porque ya la estaba enfermando, ¿no? Otra hermana mencionaba que era esposa de un líder y que ella hasta ahí no había mencionado y empezó a llorar y entonces dijo, él me sigue engañando, yo sigo perdonándole, esta es la tercera, cuarta vez y ya no puedo más, ¿no? Entonces todos callaron y era una gran líder en ese grupo, entonces fue el tema que se estuvo hablando y se estuvo diciendo, entonces yo siempre hacía la pregunta y mencionaba,
¿quién de ustedes que está aquí de pronto está pasando esa violencia? Dígalo, usted no puede quedarse callada con lo que está pasando. Y bueno, hubo varias confesiones libres ahí y al final tuvimos que hablar con la pastora, que hay una pastora evangélica ahí, para que pudiera conversar directamente con esta otra líder, para que pueda mejorar su situación, más que nada de violencia emocional que estaba pasando por años por un pastor que dentro de su hogar seguía cometiendo el mismo delito, ¿no? Entonces, estos flagelos que tanto las iglesias evangélicas, cristianas a nivel mundial, las iglesias adventistas, ¿por qué no mencionarlas? Debemos obligarnos a prepararnos como institución para dar respuesta a esta problemática y ser un lugar de sostén. Es más, dar un acompañamiento a tantas familias que están atravesando situaciones de violencia en sus hogares. Es por eso que es necesario que estos temas no simplemente sean como un tabú, que no se puedan hablar en la iglesia. Es necesario que como seno de una iglesia que recoge familias, tiene estructuras familias diferentes, que requieren nuestra atención y nuestro tratamiento, sin esquivar la responsabilidad que nos toca afrontar como iglesia y cuya misión también es, aparte, contener estas situaciones que se dan cada vez con mayor frecuencia y en este ámbito. Es por ello entonces que es necesario que como cristianos enfrentemos y sepamos cuál es nuestra posición. Yo dejé un versículo inicial. Ustedes lo pueden leer. Muchas gracias. Sí. Miren lo que dice la palabra. Dámelo que he tenido problemas con mi... Oye, vamos a seguir en líneas generales. De pronto ahí Yo está. no veo en el celu, no veo. Ahí está ahí. Sí. Muchas gracias, Roxanita. Dame el versículo nuevamente, por favor. Déjame ver. Mientras encontremos el texto bíblico, quiero conversar con cada uno de ustedes, queridas hermanas y hermanos, que la posición de la Iglesia frente a casos de violencia en líneas generales son muchas veces resultados que en el tiempo que yo voy conociendo de situaciones con nuestros hermanos, muchas de esas situaciones coinciden. Y es más, ¿no? Y el rol que la iglesia debería cumplir y el asesoramiento pastoral muchas veces hay características de realmente proteger y cuidar y afirmar y restaurar a una víctima. Sin embargo, este acompañamiento no siempre es en todas las iglesias. Muchas iglesias callan esta situación. Y para poder sostener a estos miembros de nuestras iglesias que sufren de este flagelo, es necesario el acompañamiento. El acompañamiento es vital, ya que la iglesia debe valorar lo que se afecta, ¿no? Que es justamente la autoestima, afecta la culpabilidad en que es el agresor y aflora como un agente destructivo en las personas. Por lo tanto, afecta mucho el tema de la violencia. El texto que va a leer Roxana, ¿lo tiene Roxana? 21:7, Proverbios 21:7 nos dice, la rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio. Y el 22:23 dice, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que lo despojaren. Así es. Entonces, Dios está para juzgar a aquel que es la víctima y Dios está aquel para juzgar a que es el agresor. Para que una persona sea víctima, ha sido el reflejo de una victimización, tanto de un padre como una madre dentro de su propio hogar. Y el que es el agresor también ha sido víctima, ojo, también ha sido víctima de lo que ha sufrido agresiones dentro de su hogar. Es por eso que el rol de la iglesia en ese relacionamiento tendría que ser toda una división y poder separar cuál es la mirada que como miembros de iglesia deberíamos dar y conocer y dar una digna atención a cada uno de nuestros miembros, porque el Señor dice que tanto para todos el Señor va a hacer justicia. Entonces, como iglesia debemos utilizar las palabras correctas, las acciones correctas para
poner luz a ese tema y para poner un alto a ese tema, entendiéndose que la esencia de Dios es el amor. Ojo, pero no confundamos lo que dice Corintios 13. Entonces, porque en base a eso, muchos líderes de la iglesia dicen, hermana, perdone a su esposo, 70 veces 7, sí, hermana, le ha golpeado, pero eso el Señor lo va a sanar, lo va a curar. O de pronto, hermana, no se preocupe, los niños van a entender, cuando ya sean más grandes esto va a pasar y se van a olvidar. Esa es una gran falsedad, porque muchos niños que están dentro de ese entorno de violencia, que ven constantemente el maltrato, pasa una situación psíquica muy fuerte, una situación psicológica muy fuerte, porque eso inconscientemente lo van calando, lo van cargando. Entonces ellos más adelante van a ser potenciales o agresores o potenciales víctimas. Es necesario que, si bien nosotros vamos a dar que Dios es amor y que Él no nos ha permitido estar en sufrimiento o destinados a una vida de tormentos, definitivamente la vida que uno debe tener como iglesia es entender que como víctimas o agresores debemos también entender que es necesario que cuando escudriñamos las escrituras no podamos confundirlas, como también debemos enseñar a nuestros mismos a preparar, a discernir que las cosas que son bíblicas son para escucharlas, entenderlas y practicarlas, y no con ello basarnos en un abordaje incorrecto. Entonces, como miembros, como líderes de la iglesia, si queremos abordar en estas situaciones, es capacitarnos como lo estamos haciendo ahora, escuchar como mensaje como lo estamos haciendo es ahora, para poder trabajar, porque nuestra responsabilidad como iglesia, como somos personas que de alguna manera cada mañana deseamos estar preparados para el mejor servicio para nuestro Señor, es entender que la problemática intrafamiliar siempre va a estar ahí, pero va a depender mucho cómo es el enfoque que tú das con respecto a ver a qué nivel están las violencias intrafamiliares y por qué no se deberían dar y por qué cómo se deberían trabajar. ¿Debemos involucrarnos activamente? Claro que sí, teniendo en cuenta que debemos tener toda una red de apoyo. Ojo, el pastor puede trabajar en estas índoles sociales dentro de la iglesia, familiares, intrafamiliares, siempre y cuando tenga un esquema muy claro de cuál es la situación de esos miembros de iglesia. Usted como líder, como anciano, como consejero, puede saber de una situación, pero tiene que entender que un abordaje va a depender de la dimensión de la problemática. Muchas veces nosotros entendemos que si profundizamos o nos involucramos, ya nos estamos involucrando, a veces decimos, ¿no? ¿Cuál sería mi consejería? ¿Qué podría yo decirle? ¿Realmente esta persona está entendiendo? Porque vuelve a lo mismo. Pasa un tiempo y la hermanita volvió a lo mismo. Pasa un tiempo y el hermano continúa haciendo lo mismo. Entonces entendemos que eso ya no es una situación tan fácil porque el que escucha entiende, pero si no está entendiendo, su situación sería otra. Muchos porcentajes de situaciones familiares de violencia están relacionados con enfermedades psiquiátricas, enfermedades psicológicas. Entonces ya no es un tema que el pastor en oración lo va a saber solo manejar porque está orando hoy día y a los 5 minutos está haciendo otro. Entonces necesitamos un control. Entonces usted va a decir, hermana, entonces Dios no es real. Si no va a un psiquiatra o un psicólogo, no es real. La ciencia avanza y Dios es el Dios de la ciencia. Y Dios pone a sus hijos también para poder no solamente sobrellevar, así como los pastores, a sus hijos que son profesionales en el área de salud mental o profesionales, porque hay muchos bioquímicos y todos los que alguna vez han estudiado parte de la neurología saben perfectamente que eso se ve afectado porque el ciclo de la violencia desde la infancia afecta mucho todo lo que son los sensores cognitivos, todos los sensores neurológicos y muchos de estos lamentablemente, y a pesar de que conocen a Dios, van a una iglesia, aflora lo que se llama la indefensión emocional que no fueron manejados desde su infancia hasta su adultez. Por lo tanto, la persona que sufrió de muchas agresiones y violencia no solamente permitió que esta persona logre y almacene experiencias negativas, sino que se las creyó y piensan que se las merece. Por lo tanto, ahí vemos mujeres
sumisas, ¿no? Entonces, en sumisión, en amor, y más que la iglesia enseña que debemos estar sujetas al marido, sujetas a saber comprender a este tipo de personas agresoras o mujeres agresoras, porque existen muchas mujeres agresoras, en términos de ¿cómo se dice la palabra? Descontextualización bíblica, a veces entendemos mal. A veces entendemos mal. Entonces, estos consejos que a veces damos queda simplemente en el oído, más no en el trasfondo de la conciencia, más no en el golpe emocional que Dios debe trabajar para poder mejorar esta situación. Entonces, como hermanos, a veces yo conozco, ¿no?, de consejeros cuando dan soportes a este tipo de líneas, de situaciones como miembros de la familia que ven, ¿no?, que están en riesgo incluso, ¿no?, que están sufriendo tanto mujeres como sus propios hijos, y aconsejan que deben continuar en ese lugar. Aconsejan que deben permanecer en ese lugar. Yo entiendo que en Estados Unidos los pastores son llamados a denunciar, pero en otras iglesias sudamericanas de pronto no están aconsejados que como iglesia deben denunciar estos hechos. Entonces, no hay una legislación vigente que pueda considerarse como un mismo patrón de sostenimiento y conducción con respecto a estos temas. Muchos están callando con respecto a esto. Es más, como miembros de iglesia sabemos y conocemos, y como le dije, hay casos que pasan impunes, que más no se dice nada. Y los procesos judiciales da miedo, ¿no? Aquí no, denunciar es un proceso, me van a llamar, yo voy a tener un antecedente como aleatorio, es decir, voy a ser testigo y no me quiero involucrar, no quiero tener estos temas. Entonces, hay procesos muy lentos y hay cosas que se están permaneciendo en el día a día que son engorrosos porque justamente tenemos miembros de iglesia que siguen en esa situación, vemos la permanencia de violencias y como iglesia estamos simplemente obviando de nuestra responsabilidad. Muchos, como les decía hace un momento, vivimos lo que dice Corintios 1:13, ¿no? Todo lo puedo, todo lo creo, todo lo sufro, todo lo soporto, tengo que ser amable. A veces esa forma de pensar está utilizándose de manera incorrecta y como consecuencia tenemos mujeres sometidas en actos violentos constantemente en el ámbito familiar, también nuestros hijos. Y luego el amor dice todo lo soporta, o sea, miren, el amor todo lo soporta, o sea, soporta los malos tratos, las humillaciones, las relaciones patológicas. Hace poco hablaba con una joven de la iglesia y me decía en forma confidencial, quiero hablar con usted. Y era una joven líder y todo esto, ¿no? Con su enamorado. Entonces me dijo, hermana, yo realmente sé que lo que le voy a decir quizás a usted le va a decepcionar. Y yo le quedé mirando, pero ¿por qué sientes que yo me puedo decepcionar? Porque y esto no lo he dicho a nadie. Y justamente yo tengo ya 3 años con mi enamorado. Yo soy de provincia, él es de acá de Lima. Y él me dijo que debemos vivir juntos y hace 3 años que vivimos juntos, no somos casados. Y él me obliga también a actos sexuales que yo nunca lo hice y me siento mal conmigo misma, con Dios y a veces físicamente también me siento mal. Él tiene fetichismos. Por otro lado, doctora, me dice, yo sufro bastante porque lejos de hacer esto me engaña con otras chicas y cuando vamos a la iglesia, a veces él me obliga, porque a veces yo no quiero ir a la iglesia, me muero de vergüenza por cosas que veo, que siento, pero a veces él me obliga y cuando estoy en la iglesia, él es líder, está aquí, está allá y yo a veces no puedo aguantar con la vergüenza porque yo siento que Dios no aprueba lo que estoy haciendo, ni tampoco aprueba lo que él está haciendo. Y para él es fácil hacer de esto y como que si no existiría un reglamento de la iglesia, que no debemos estar viviendo así, pero yo me siento sometida. Y esa palabra que escuché en ella, que yo me siento sometida y que si yo digo estas cosas, me van a sacar de la iglesia, no me van a orientar. Entonces yo le dije, hija, ¿qué estás pensando? ¿Quedarte ahí? No lo puedo dejar porque él cada vez que lo he querido dejar me agarra del cuello, me intenta ahorcar. Entonces lo que ella mencionaba era algo muy delicado. Y yo soy una persona que no puedo tolerar la violencia con respecto a este tipo de acciones. Y yo he pedido al Señor muchas veces que no reaccione con facilidad porque yo detesto mucho estas situaciones dentro de la iglesia y más aún si se trata de jovencitas y niños.
Entonces yo respiré hondo y le dije, hijita, vamos a hacer dos cosas. Si tú no quieres que yo advierta al pastor de esto, tú te vas a tomar el tiempo. Hay muchos grupos cristianos dentro de la iglesia, le digo, que salen a hacer evangelismo por un año. ¿Qué te parece a ti si vas y pruebas ir como voluntaria a algún lugar? Mira, en Brasil sé que va a haber un voluntariado para ir a construir iglesias, para ir a atender niños. También hay en Argentina y en otros lugares. Tú puedes, hija. Y ella es profesional. Y entonces ella me dijo, ya hermana, voy a hacer todo eso en estos días. Y creo que pasó ni una semana y ponme en oración, le dije, porque si tú tienes que despegarte de alguien que te está lastimando, lo tienes que hacer ya, no lo pienses dos veces. No tienes hijos, no estás casada, y si Dios quiere prometerte algo más grande más adelante, pues sal. Entonces lo que ella hizo fue eso. Como una respuesta de nuestro Padre Celestial, a la semana ella ya estaba en un grupo de jóvenes para viajar a otro país. No hace mucho me escribió y ya pasó de esto casi 6 meses y me dice, hermana, ha sido la mejor decisión, me siento completa en Cristo y puedo hacer las cosas consecuentemente, como lo dice la palabra. Como él dice, en amor, no soportando los maltratos ni humillaciones, ni siendo víctima de un hombre con sentimientos patológicos. Entonces, para esto, hermanos, nosotros debemos entender que cada situación que pueda estar pasando una víctima de flagelo de violencia intrafamiliar daña la autoestima, perjudica la integridad física y a veces es un sabotaje y olvidarnos de nuestro amor propio. Entonces, hermanas, somos cristianos, nosotros no debemos tener amor propio, simplemente tenemos que tener amor a Cristo, sí, pero el Señor te enseña a amarte porque tú eres su templo. El Señor te enseña a entender que tu iglesia es una iglesia de justicia y debe enseñar la justicia. Hay casos que no se pueden resolver con facilidad, lo tiene que hacer la sección de consejería y tienen que ir a una atención judicial. Una charla pastoral en su momento, con decisiones precisas, debe ayudar a esto. Y más aún si somos líderes, tampoco debemos mediar con elecciones que a mí me parecen. Debe mediarse con elecciones que un grupo multidisciplinario de hermanos con buen consenso psicológico, social, personal, cristiano sobre todo, es acostumbrar que nuestra iglesia debe ejercer disciplina y acción en estos casos. Si no va a trascender como una iglesia común y corriente que no trasladas, las situaciones simplemente se quedan en el olvido y tenemos miembros más adelante con ciertas situaciones de conductas que a veces nosotros no nos explicamos. Hoy en día, solamente si sacamos las sumatorias de lo que va el año inicial, ya hay varias muertes. Acá en Perú, con relación a ataques de adolescentes hacia sus padres. Al día lunes llegué temprano a mi trabajo y tuve que salir inmediatamente a una intervención con la policía y recoger a 3 niños. La madre, en una acción de enojo, de furia, de frustración, agarró un cuchillo y asestó a su esposo en la pierna. Y nosotros tenemos vasos, tenemos arterias. Y ella sencillamente lo acuchilló y se fue gritándole, insultándolo, ¿no? Entonces el papá era un hombre que trabajaba, se quedaba con los niños más pequeños. Él iba a una iglesia y la señora no quería saber nada de la iglesia, de una iglesia pentecostés. Entonces, el papá cuando regresó le dijo, estás regresando desde anoche que no apareces a tu casa. Entonces él le hizo un reclamo, tú no tienes nada que ver con mi vida. Agarró el cuchillo y se lo dio delante de los niños. Cuando me tocó la contención a la niñita más pequeña de 9 años, me decía, mi mamá no quiere ir a la iglesia con mi papá. Mi papá viene del trabajo y nos prepara la comidita. Yo me tengo que quedar a cuidar a mi hermanito de 6 años que convulsiona. Y si yo no le doy la medicina que mi mamá me obliga a darle, ella me pega. Y mi hermanito tiene 1 añito y a veces no me deja para la leche. Mi papá viene corriendo con la leche y yo me quiero quedar con mi papá. Señorita, yo no quiero que mi papá se muera. El Señor está entre la vida y la muerte. Hoy es su tercer día. Él tiene apellido Chanco, no me recuerdo el nombre del señor, pero es de apellido Chanco. El señor tiene 30 años. Y a mí me duele mucho porque estos niños han estado viendo este ciclo de la violencia desde que la niña tiene 4 o 5 años y ya recuerda esa conducta de la mamá. Y este hombre piadoso yendo a la iglesia con sus hijitos, sin embargo, cuando él le habló a su pastor, ¿no? Entonces cuando él entra, él le habló a su pastor,
Su pastor le dijo, tranquilo, hermano, el Señor va a convertir a tu esposa, el Señor va a cambiar, el Señor va a mejorar. Sin embargo, la violencia que muchas veces los hombres también están pasando, no lo estamos difundiendo, no lo estamos diciendo, lo estamos encubriendo, entre ellos mismos se encubren. Entonces hay situaciones como ya se tornan no solamente un delito, sino que a la luz de la verdad a veces no lo estamos mostrando. La iglesia no solo debe hacer un acompañamiento de estas víctimas, también tienen que denunciar a los agresores, sean mujeres o sean varones. Entonces, hoy en día yo quiero darle esa mirada con ustedes. Como dice la palabra, nosotros debemos aborrecer lo malo, debemos crecer en sabiduría, debemos dar acción a la justicia que intervenga, debemos dar prevención, hablar a nuestra hermandad con respecto a esto. ¿Qué está pasando? Yo he estado en varias charlas que muchas iglesias estaban dando, se tocó estos temas y al final me he tenido que quedar más del tiempo. ¿Por qué? Porque salieron cosas que nunca se dijeron. Hay un abuso verbal, psicológico también dentro de nuestros miembros de iglesia, que a veces no lo notamos, pero es un tipo de violencia que la iglesia debe llamar a la proactividad, debe llamar a la reflexión y como miembros de iglesia debemos saber tratar. A veces el relacionamiento entre hermanos se está equivocando a una falsedad de hermandad. Le digo falsedad de hermandad porque a veces hay relaciones no saludables, hay hermanos muy tóxicos, hay personas que lideran y están a cargo de alguna directiva, escuela sabática, jóvenes o ser ancianos. Entonces, hay un tipo de liderazgo que empuña muchas veces una enseñanza y una predicación teológica basada en agresión. Dios no quiere miembros ni líderes que fomenten la agresión. Dios quiere líderes que prevengan, interrumpan con la dirección que Dios quiere y no la dirección doméstica de sus aprendizajes negativos que traen a la violencia. En realidad, la violencia intrafamiliar, la religión cristiana y los abordajes que la iglesia tiene hoy en día nos da muchos desafíos. Y esta mañana de pronto me excedí en expresar a veces cosas que yo veo, ¿no? Y yo siento y escucho. Y por último, estamos en confrontación constante con mejorar este tipo de sistema, pero a Dios no le agradan estas cosas. Por eso la Biblia está llena de textos utilizados porque son mal utilizados. Y en armonía a ello, yo les invito a tener paz, a profundizar más lo que Dios quiere y vayamos trabajando de un contexto de la mano de Dios siempre y de la mano de lo que Dios quisiera que nosotros hagamos en bien de los niños más pequeños y en mérito a dar armonía a nuestras familias. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Doctora Karen, gracias. Estos temas tan importantes. Me fascina cómo estás yendo a las iglesias para hacer la vocera y de ver cómo tratar estos temas tan reales en nuestros días. Y dice que en los últimos días la maldad se aumentará. So necesitamos saber cómo trabajar con esto. Voy a pedirte que termines con una palabra de oración. Entonces. Oremos. Mi querido Padre, esta mañana quiero darte gracias porque tú aperturas nuestra mente, Señor, para recordar de pronto muchas escenas en nuestras vivencias personales que fracturaron nuestro corazón, fracturaron nuestra mente, incluso golpearon nuestro cuerpo. Muchas de nuestras hermanas o hermanos de pronto están aquí como víctimas de este gran flagelo de la violencia intrafamiliar. Pero en este día, Señor, sé que tú nos quieres preparar para grandes cosas. Sé que nos quieres perfeccionar en nuestro dolor, nos quieres perfeccionar en nuestros traumas y nos quieres perfeccionar, Señor, en sabiduría. Estamos, Señor, ahora atentos a saber qué hacer, cómo tú nos quieres instruir. Y esta mañana hemos hablado de algo muy, muy delicado, Señor, que muchas iglesias callan, camuflan. Es más, Señor, pintan, maquillan a veces entre miembros y líderes, esposas de pastores, que pasan este flagelo, ancianos,
líderes de cada departamento que muchas veces maquillan su violencia intrafamiliar, la violencia intrafamiliar que puedan estar viviendo. Es más, se maquillan a sí mismos de pronto que no se dan cuenta y son potenciales agresores o son potenciales víctimas. Esta mañana oramos, Señor, para que tú, en tu gran amor y en tu gran misericordia, puedas no solamente cubrir con tu manto de amor, sino que puedas también sanar y recuperar cada uno de las partículas, miembros, parte del cuerpo, la mente, las emociones, el corazón, y que ese espíritu esté, Señor, no solamente consolidado en tu sanación, sino consciente de que tú eres un Dios que va obrando cada día, de segundo en segundo, de milésima, Señor, con tu mano tan delicada, con tu bendición y con esa sensación, Señor, de sentir que a pesar de tanto dolor, de tanta marginación, de tantas palabras soeces, de tantos malos tratos, de tantas miradas indiferentes, de tanto silencio, Señor, podamos decir que aquí nunca estuvimos solos, que tú estuviste a nuestro lado y que tú, Señor, perfeccionarás en nuestros defectos valentía, amor por la palabra y sobre todo decisión de salir adelante. Gracias porque de pronto estoy hablando para algún miembro sufriente. Gracias, Señor, porque estoy hablando de pronto para alguien que sufrió toda esta penalidad. Sin embargo, tú, Señor, restaura su corazón, restituye su vida y empodera, Señor, en tu nombre, tu palabra por delante, para que este líder presente o este hermano que está presente una vez más en tu nombre, Señor, agarre la antorcha de la paz, del amor y tome la decisión de servirte y enseñar a muchos, muchos hermanos, muchas familias que están derrumbándose, Señor, la posibilidad de estar a tus pies rendidos a ti y que tú puedas obrar en misericordia. Gracias, Señor, y renueva nuestras vidas una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.